Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. En esta ocasión nos encontramos en las oficinas del despacho Taller Capital. Nos da mucho gusto platicar con Loreta Castro, que es la fundadora junto con tu socio. Por favor, platícanos acerca de Taller Capital, cómo surge. Platícanos de este tema, Loreta. Pues mira, en 2010 José Pablo Ambrosi y yo decidimos darle un giro a una empresa que ya tenía José Pablo andando desde hacía varios años, una empresa familiar, que era una desarrolladora inmobiliaria. Y en 2010 se presenta la oportunidad de transformar la desarrolladora en un taller, un despacho de arquitectura. Y entonces nos asociamos y desde entonces empezamos a trabajar mucho más que solo en construcción y venta de unidades de vivienda, en todo el tema del diseño en general, ¿no? Del diseño arquitectónico, que se ha ido como haciendo como muy específico en algunas cosas, pero es en ese momento cuando empieza nuestro despacho de diseño. Padrísimo, muchas gracias. Bueno, tú eres egresada de la carrera de arquitectura en la facultad de la UNAM y aparte tienes maestría y tienes posgrado. Platícame, por favor, de eso. Bueno, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, con una carrera que fue un poco, no compleja, sino que tuvo como muchas partes, ¿no? Empecé estudiando ahí, nos tocó la huelga del 98 y entonces durante un tiempo estuve en la Iberoamericana, luego regresé a la universidad, a la facultad, estuve ahí otro año y medio y después se presentó la oportunidad de ir a hacer un intercambio académico y entonces me fui a hacer un intercambio a una escuela en Suiza que se llama Academia de Arquitectura en Mendrisio y ahí yo iba por un año y al final me acabé quedando 3 años, entonces me titulé en Suiza y en México, que fue como una muy buena movida, yo creo, que además fue muy divertida. Y después de eso regresé a México a empezar a trabajar. Estuve como 6 meses en el despacho de Rosana Montiel. Después estuve como un año en un despacho americano que se llama HKS, que tiene oficinas aquí en México. Y luego de eso quise empezar a ver sobre las maestrías en que podría yo especializarme. Y tuve la oportunidad de desarrollar una maestría en diseño urbano en la Escuela de Diseño de Harvard. Y ahí estuve 2 años como con una interés, porque pues es una universidad que tiene muchísimos recursos, todos los recursos casi, y es muy difícil como en poco tiempo comprender cómo te puedes hacer de la información que hay ahí, que evidentemente es imposible. Entonces, eso me ayuda mucho a definir como algún tema que a mí me interesara trabajar y empezar a buscar información sobre ese tema. Y es durante esos años donde pensé que podía ser interesante enfocarme en el tema o trabajar, porque tampoco puedo decir que enfocarme 100%, trabajar en el tema del manejo del agua en la Ciudad de México, que además es un tema que pues ya tenía mucho camino andado, tanto desde la ingeniería, pero también desde la arquitectura y el diseño urbano. Entonces, como que ha sido un camino mucho de entender, de reconocer todo lo que se ha ido haciendo y a través de eso poder ir formando como una manera de actuar desde nuestra práctica en ese tema, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy importante la maestría, sobre todo para ayudar a enfocar un poco en qué puede uno profundizar, sabiendo que yo iba a regresar a vivir a la Ciudad de México. Claro, en donde tenemos un problema tan importante del agua. Fíjate que me llama mucho la atención y me encanta cuando estuve leyendo tus artículos, tus entrevistas, tu libro, que eres escritora y que ahorita vamos para ese punto. El tema del agua. Nosotros como empresa, que somos una empresa sustentable y que nos preocupamos por este tema tan importante que es el agua, que es nuestro recurso vital y que definitivamente nos estamos acabando. Sentimos mucha sinergia con tu filosofía, con su filosofía como agencia, como firma. Y voy a destacar algo que me encantó, que leí en uno de los artículos acerca de tu trayectoria, y dice: la ciudad contemporánea, que funciona a través de infraestructuras subterráneas, ha olvidado integrar en su imagen al elemento más importante para garantizar su supervivencia, el agua. Platícame un poquito más acerca de este tema, por favor. Bueno, qué bueno que me das pie, ¿no?, para hablar sobre eso. Sí, claro. Porque para nosotros el tema del agua obviamente es un tema que es complejísimo y es enorme y
decir que uno va a trabajar para resolver el tema es como ambicioso y creo que hasta engreído, porque en realidad desde la posición pues de una persona, ¿no? Y de un equipo de arquitectos y de muchos expertos con los que hemos trabajado durante muchos años, la manera en la que puedes incidir puede ser poca o puede ser como muy acotada, pero creo que desde el espíritu de esas incidencias se puede empezar como a expandir, ¿no? Claro. Entonces nosotros, la primera oportunidad que tuvimos de trabajar en este tema fue con el Centro Mario Molina, donde nos solicitaron hacer un estudio sobre la situación actual del agua en la Ciudad de México o en la Cuenca de México. Okay. Y entonces hicimos pues, un estudio lo más comprensivo posible, que obviamente no, pues es imposible tenerlo todo, pero por lo menos para entender, a ver, qué pasa, de dónde viene el agua, dónde se ve el agua, cuánta agua se gasta, cuánta agua se usa, cuánta agua se podría guardar, y tener una idea en dónde estábamos parados en ese sentido, ¿no? Y a partir de ahí hicimos como una acotación de algunas estrategias que podrían abordarse desde el diseño. Y entonces había como 3 grandes rubros, ¿no? Uno era el centro de la ciudad, la parte urbana, ¿no? Y ahí decíamos, se debería de actuar en los espacios públicos y convertir esos espacios públicos en cisternas, ¿no? Captadoras de agua. Luego decíamos, la parte de las laderas, pues estaban todos los ríos, entonces pensar en quizá recuperar ríos. Y luego toda la parte de los lagos, que ya no existen, y ahí, muy influenciados por todo el trabajo que hicieron Alberto Kalach y Teodoro González de León, era casi respetar esa estrategia de los lagos, o sea, decir, pues los lagos que están, quizá no se van a volver lagos, pero sí zonas de amortiguamiento que se puedan inundar y tal. Entonces, ahí como que juntamos mucho de lo que existía, ¿no? Y ese trabajo en el Centro Mario Molina fue un punto de partida bien importante para nosotros, porque a partir de ahí empezamos como a dialogar con otros expertos en la Ciudad de México y específicamente con el doctor Manuel Perló, que ha sido nuestro socio en casi todos los proyectos desde entonces. Okay. Y con él empezamos a hacer un proyecto muy lindo en Iztapalapa que se llamaba Acupunturas Hidrourbanas. Okay. Y ese proyecto trataba específicamente de cómo puedes intervenir de manera muy puntual sin querer resolver todo el sistema hídrico o hidráulico con una estrategia, ¿no? Sino más bien hacer una disipación de estrategias, hacer una serie de acupunturas y a partir de esas acupunturas como ir descentralizando el sistema, ¿no? Claro. Pero siempre respetando mucho el funcionamiento del sistema actual. O sea, nosotros estamos convencidos de que sin ese sistema de manejo de agua que hoy funciona en la Ciudad de México, pues no habría una ciudad de 22 millones de habitantes, ¿no? Exacto. Que el sistema está llegando a su límite, sí, pues lleva 500 años en marcha, que quizá hubiera sido muy lindo recuperar las chinampas, pues no sabemos, porque la misma ciudad mexica se inundaba y se tuvo que refundar completamente en un momento dado, en 1450. Entonces, tampoco es tan fácil así como decir qué mal estamos ahorita y qué bien estábamos antes. Más bien es sobre lo que ahora hay, la condición que tenemos, cómo podemos incidir a través de pensar estrategias y no nada más de perpetuar lo que ya, como la inercia histórica de manejo de agua, ¿no? Y entonces, con Manuel Perló, hicimos el primer proyecto a través de la universidad de una acupuntura hidrourbana, que fue el Parque Hídrico Quebradora, que hoy es una utopía, la Utopía Atzintli, Utopía Hídrica Atzintli. Okay. Y fue un proyecto bien largo, nos tomó, empezamos en 2013 y se inauguró en 2021, entonces fueron 8 años de proyecto, bueno, de proyecto y obra y mil cosas que suceden. Muy interesante porque empezamos trabajando el doctor Perló y yo con un dibujante en la oficina, haciendo renders y haciendo un plan maestro, como estas primeras ideas que lo que ayudan es como a poder pues vender el proyecto, ¿no? Obviamente a las autoridades, que es como donde es muy difícil a veces cambiar las dinámicas, ¿no? Entonces, durante varios años estuvimos como presentando el proyecto ante autoridades, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así. Wow, sí, no, y es bien difícil que confíen, porque tampoco había nada hecho.
ni nosotros habíamos hecho nada, ¿no? Pero bueno, llegó un momento, después de 3 años de trabajo, que el gobierno de Iztapalapa de ese momento quiso participar en el proyecto y entonces contrató a la universidad para que se hiciera este primer parque hídrico. Muy súper bonito porque además como que había mucha investigación atrás. En ese momento involucramos a otras dependencias de la universidad. Entonces, desde el Instituto de Investigaciones Sociales, que es donde el doctor es, pues esa es su institución, digamos, donde está adscrito él, desde ahí convocamos a la Facultad de Arquitectura, a la Facultad de Química y se desarrolló este proyecto ejecutivo que se terminó de desarrollar en 2017 y que se acabó de construir en 2021, ¿no? Y hoy ahí está la Utopía Tzintli, que quizá todavía le faltan algunos componentes de los que estaban originalmente planeados, pero está funcionando. Es un proyecto que le da servicio directo a 28,000 personas. Wow. Tiene una afluencia como de 10,000 personas a la semana. Entonces, la verdad es muy lindo ver que después de tanto tiempo está ese parque ahí, ¿no? ¿Cómo no? Ya me imagino el orgullo, la satisfacción, el echar la mirada hacia atrás y decir, wow, cuánto tiempo, pero bueno, está logrado y funciona. Y funciona. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Qué padre, felicidades, Loreta. Y bueno, ¿tú cómo visualizas o cómo percibes el tema del agua en la Ciudad de México? Claro que esto es un tema mundial, pero yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era pequeña, adolescente, no recuerdo muy bien, pero yo me acuerdo que en ese tiempo se empezaban a hacer esfuerzos, ¿qué será? Época de los 70s o por ahí, más o menos, esfuerzos de cuidar el agua. Me acuerdo de un anuncio que decía gota a gota, el agua se agota. Eso es lo que se me viene a la mente primero, ¿no? ¿Tú crees que hemos evolucionado en este tema del cuidado del agua aquí a la fecha? Yo creo que sí, mira, porque, y es un tema generacional y también de cómo nos educan, ¿no? Exacto. Del agua como un recurso infinito, que quizás es como se veía en los años 40, 50. Exacto. Y el día de hoy, pues sabemos, no que es finito, porque al final el agua hay un ciclo, ¿no? Y tenemos la misma agua desde que inició el planeta Tierra, pero simplemente es el agua que se contamina y que se desperdicia, y creo que más bien ahí es donde debe de estar el ojo en cómo conservas o cómo no contaminas el agua para que el ciclo funcione, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México específicamente, yo creo que sí hay mucha más conciencia, o sea, por lo menos en el tiempo que nosotros hemos trabajado, que son 13 años, la primera vez que tuvimos que acercarnos a una autoridad para hablar de esto era así como tan locos, ¿no? Sí, esto bueno, obviamente no, ni va a funcionar, ni queremos que funcione. Y el día de hoy nos buscan para hacer estos proyectos. Claro. Entonces, sí hay un cambio y sí ha ayudado lo que nosotros hacemos y lo que hacen muchos otros profesionales que también están como metidos en esta misma idea de trabajemos con el agua de la Ciudad de México, el agua de la Ciudad de México se puede captar, se puede reciclar, se puede almacenar, más allá del consumo, que sí es importante controlar nuestro consumo. Creo que es más bien un tema de cultura del agua, de cuál es la relación que tenemos con el agua. Y por eso esto que leías al principio, durante la ciudad contemporánea del siglo pasado, y bueno, algunos siglos atrás, pero específicamente del siglo pasado, esconde toda la infraestructura y esconde el agua. Entonces, aunque hubiera estado contaminada, si tú veías el agua o si tú ves el agua que después te vas a tomar, pasar por un canal que está hecho un desastre, ¿no? Que está altamente contaminado, pues lo vas a pensar 2 veces antes de tomarte esa agua, ¿no? O vas a pensar 2 veces antes de contaminar esa agua. Entonces, lo que nosotros pensamos es que a medida en que la imagen del agua regrese a la ciudad, pero como una imagen utilitaria, o sea, no con fuentes, cero fuentes, más bien fuentes de temporada, ¿no? Que cuando hay agua y cuando está el abastecimiento en todo, entonces se puede quizá ver un espejo de agua en un parque. Pero cuando no hay, el espejo de agua baja, porque abajo del espejo de agua hay una gran cisterna que ya no tiene agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, qué tipo de vegetación usamos que no sea alta consumidora de agua, cómo captas el agua y luego la reutilizas, no necesariamente solo en tu casa, sino a través de los espacios comunitarios, y también con esta intención de que el espacio público realmente acoja varios servicios públicos, no solamente la recreación y el deporte, sino
Que de pronto el parque que está enfrente de tu casa, tú sabes que tiene un gran depósito de agua y que ese depósito ayuda a surtir de agua a todos los vecinos de las cuadras que están alrededor en la época en la que no hay agua, ¿no? Entonces, ya eso te ayuda a, no, pues todo el agua que escurre hay que tratar de que esté limpia la banqueta o no tirar basura porque esa agua luego nos la tomamos, ¿no? Exacto. Entonces, empezar a considerar esas dinámicas de hacer cultura del agua desde la posición de conciencia personal, claro, y de apreciación y cuidado de la ciudad, ¿no? Sí, claro, tienes toda la razón, es una gran filosofía. Y bueno, y apoyo completamente lo que tú dices, porque creo que es un tema de cultura y es un tema de educación. Y que quizás las generaciones de nuestros padres, pues bueno, no la tenían, pero ahora con las nuevas generaciones, los padres de nuestra generación, pues empezamos a generar una educación hacia los jóvenes. Yo, por ejemplo, mis hijos traen un chip ecológico, Sí. pero bien instalado y nada de desperdicio del agua, de la energía, que eso es algo muy benéfico ahora. O sea, ya tenemos palomitas, ¿no? Ya. Que podemos empezar a encaminar esos esfuerzos también con estas generaciones, ¿no? Sí, totalmente. Creo que eso es también fundamental, como pues desde tu casa y también te empiezas a dar cuenta cuánta gente ya lo ve así, ¿no? Ya no es así como unas cuantas personas, sino en las escuelas, en la universidad, por lo menos hay todo un equipo de profesores trabajando en términos de sustentabilidad, de resiliencia, de protección del medio ambiente, ¿no? Desde la Facultad de Arquitectura. Entonces, Exacto. pues eso se repite, me imagino, en todas las escuelas. Sí, y como debe de ser. Y hablando en términos de las universidades, de las escuelas, tú trabajas muy de la mano con tus estudiantes, porque también formas parte del gremio de maestros Sí. en las facultades. Entonces, ¿cómo trabajas este tema de investigación del uso del agua con tus alumnos? Mira, durante varios años, junto con una profesora, Ivonne Laviaga, tuvimos un seminario de titulación que se llamaba Taller Hídrico Urbano. Y ese seminario pues, fue súper exitoso en términos de agua. Eran puros proyectos en la Ciudad de México con el tema del agua, desde el diseño urbano. Y fue muy bueno. Después de eso, ahora tengo un seminario que se llama Estudio RX junto con Gabriela Carrillo, que es otra arquitecta, y ahí trabajamos los temas de las vulnerabilidades en general. Okay. Y lo que es bien interesante, ya no solamente hablando de agua, o sea, siempre salen los temas como que están más en la superficie, como problemas de las condiciones de las ciudades, y siempre está el agua y la basura, siempre están, ¿no? Entonces, al final, eso creo que es una forma muy linda de trabajar, no es nada más agua, sino es vulnerabilidades en general y temas de ecología en general, ¿no? Entonces, si hay basura, ¿cómo haces? Por ejemplo, ha habido chicos que hacen todo un proyecto de reciclaje de basura, una gran máquina de reciclaje de basura que después se vuelve un lugar para hacer arte, ¿no? Entonces, ¿cómo separan? Y lo que se puede reutilizar, lo reutilizan, ¿no? O, por ejemplo, otra alumna hizo un lugar muy grande de captación de agua de lluvia y era un bar de agua abajo junto con un kindergarten, entonces y un espacio deportivo. Entonces, toda la construcción de eso, ¿no? Pero viene de leer los problemas del lugar. No nada más de decir, yo voy a hacer un bar de agua, porque no sabes ni por qué, sino que esta chica, imagínate, ella empezó trabajando con el tema de comercio. Okay. Y entonces en Tláhuac. Y entonces se dio cuenta que había muchísimos dispensadores de garrafones de agua en todas las esquinas. Y de ahí empezó a entender, ¿y de dónde traen el agua? ¿Y por qué? ¿Y por qué no captar el agua de lluvia y filtrarla? Y entonces su proyecto fue ¿no? Exacto. Pero como que resultan de una lógica de la condición que vive la ciudad. O sea, viendo la arquitectura y al arquitecto como un profesionista activo, no como un profesionista pasivo que solo está esperando a que llegue un cliente y le diga, Claro. por favor, hazme este museo, ¿no? Porque Claro, sí. en realidad, pues no creemos que ya no podemos estar en ese lugar como arquitectos, sino más bien como estos personajes activos que entienden las condiciones urbanas, leen la ciudad, leen lo que está pasando con las comunidades y a Claro. partir de eso
tú mismo puedes plantear una respuesta y pues en una de esas se puede llevar a cabo, ¿no? Por supuesto. No, y aparte me encanta porque es impulsar realmente el talento de los estudiantes que están ávidos de generar proyectos en términos de la ecología, de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, padrísimo que impulses estas iniciativas con tus estudiantes. Y además, bueno, también estuve leyendo que eres escritora, que has escrito muchos ensayos, artículos en revistas y sobre todo tienes un libro que me llama la atención, que es La imagen del agua en la ciudad. Esto lo publicaste en el 2022, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Sí, mira, escritor es mucho decir, ¿no? Porque, bueno, sí. O sea, soy arquitecta y bueno, sí, es que escribo, pero no como una profesión, pero sí describo, ¿no? Y escribo lo que pensamos. Exacto. Como una forma de registro, yo creo. Claro, y este libro está hecho así, como una forma de registro, pensando, porque después de 12 años de trabajar, 13 años de trabajar en el tema, había muchísima información y sobre todo en 2019 tuve un apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que yo dije, bueno, ya con toda la investigación que he hecho hasta 2019, estaría muy bien ya generar una serie de propuestas que no necesariamente se van a aplicar tal cual, sino que se pueden, pues es el Sistema Nacional de Creadores de Arte, entonces desde un lugar como más desde el arte, ¿no? De la conceptualización, cómo podríamos estas ideas hacerlas como una arquitectura posible. Y entonces, durante 3 años estuve trabajando eso y el último año lo que hice fue este documento que compila casi todo, ¿no? Entonces compila los viajes que hemos hecho con el tema del agua, que han sido muchos viajes, o sea, muchos viajes porque ya cada viaje que hacemos es con el tema del agua. Claro, entonces vamos sacando fotos de agua así. Eres como la embajadora, es una embajadora realmente del agua, ¿no? Por lo menos la que va registrando todo lo que veo de agua así, ¿no? Claro. Entonces teníamos como todo ese material fotográfico y luego los proyectos que nos ha tocado desarrollar, pero también hemos hecho proyectos como más de cultura, en otro sentido, entonces todo lo que hemos podido recabar de hablar con las comunidades, de preguntarle a la gente y así. Y el libro es como ese compendio de información que tiene al final estas propuestas, que además aquí están las maquetas muy lindas, tiene estas propuestas de dispositivos, así las llamamos, ¿no? Son dispositivos que puedes poner una torre o puedes poner un jardín elevado o un huerto o una cancha que capta agua, ¿no? Una fuente en la montaña, ¿no? Que va conduciendo el agua como un acueducto o las piscinas biológicas. Entonces, como esta serie de tipologías de agua, que después la gente pueda decir, ay, mira, hay este predio vacío en nuestra colonia y no tenemos agua, pues pongamos una torre, ¿no? Y se puede, no te dice cómo construirla específicamente, pero te da idea y ya pues la gente puede unirse, los vecinos, y hacerlo, ¿no? Claro, y es que ya aparte son proyectos fantásticos porque de verdad si tú te pones a analizar cuántos lugares de la ciudad, hablando de la Ciudad de México, están faltos de agua. Sí. Entonces imagínate encontrar, como tú dices, un predio y poder instalar uno de estos proyectos que puedan captar el agua de lluvia. Bueno, a lo mejor y suena utópico, pero si se pudieran hacer realidad, ya estuviéramos del otro lado, ¿no? Y sobre todo ir probando, porque yo tampoco creo que esto te resuelve todo. Claro. Pero lo que pensamos es que hay que ir encontrando ese balance entre la manera como tradicional en la que funcionan los sistemas y estas alternativas, que son muchas, que mucha gente está haciendo, para llegar a tener otra vez ese balance en donde no dependamos de un solo sistema, ¿no? Sino que haya como esta posibilidad de alternativas, ¿no? Claro, claro. También me encantó pues, juego de palabras que dices que ustedes generaron, un imaginario del agua. ¿A qué te refieres con qué es un imaginario? Nuestro imaginario del agua son justamente estas imágenes que nos han dado pie a imaginar proyectos, ¿no? Entonces hicimos como un glosario de imágenes que tienen el tema del agua, que hemos ido recolectando durante 13 años. Al principio muchísimas, porque tuvimos una beca para viajar por el mundo con el tema de ciudades de agua. Entonces ahí sacamos muchísimas imágenes de muchos lugares, de muchas ciudades de agua. O sea, ciudades de agua en el sentido de que son ciudades que se han diseñado conjunto con sus sistemas de agua. Claro. Y en base a una serie de términos categorizamos todas las imágenes, creo que tenemos como 30 términos,
así con imágenes, por ejemplo, de torre de agua, cuneta, canal, acequia, okay, claro. cisterna, puras construcciones de agua, para el agua, ¿no? Qué interesante. El pozo, así. ¿Y esto está, o yo lo puedo conseguir, lo puedo...? Esto lo tenemos el día de hoy en nuestra página web, porque todavía no queremos hacer un documento, o sea, nos gustaría publicar un libro sobre eso, genial. Que estaría muy lindo. Claro. Pero por ahora está en nuestra página web y ya esperemos pronto, en algún momento. Qué interesante, me encanta hacer. Que trabajes tan de la mano con la gente joven. Eso es bien importante porque les vas dejando esos valores y es así como se van sembrando estas pequeñas semillas que al fin, quizás en unos años más adelante, pues ya vamos a empezar a ver esa cosecha, ¿no? Ojalá de verdad que se pueda hacer y yo te felicito y te admiro por esa parte. ¿Qué le dirías, Loretta, a las generaciones nuevas? Independientemente de las generaciones de arquitectura, cualquier profesionista o a las generaciones nuevas que están naciendo, ¿qué les dirías en relación al tema del cuidado de nuestro universo, del cuidado del medio ambiente? Ajá. Bueno, yo creo que algo muy importante es ser sensible al contexto en el que estás, ¿no? No porque te digan una cosa la tienes que hacer así, claro. Más bien cuestionarte por qué te están diciendo eso y de dónde viene esa idea y después de tú sensibilizarte ante pues, tu colonia, tu casa, tu edificio, entender qué posibilidades hay de, en este caso, ahorro o mejor uso del agua, ¿no? Y es algo que no creo que sea como muy complejo. Nosotros, por ejemplo, enfrente de nuestra casa hay un camellón que tiene unos árboles hermosos y siempre hemos pensado, ahí se tendrían que hacer unos grandes cisternas, ¿no? Para que cuando llueva agua, pues se acumule agua ahí y luego que no tenemos agua, porque a nosotros también nos toca, ya nos cortaron el agua 2 días, pues puedes hacer uso de esa agua, ¿no? O para el propio riego, en vez de abrir el agua potable, que también hay una salida de agua potable, es ridículo ya regar con agua potable, ¿no? Claro, ¿no? claro. Y mucha gente lo hace, o sea, nosotros caminamos mucho y venimos afortunadamente caminando de la oficina para acá y nos toca ver a la señora que todos los días saca su manguera, ¿verdad? Para regar el árbol de enfrente, ¿no? Que es como, sí sé que hay un problema, pero pues yo sí tengo agua. Claro, yo sí tengo y voy a limpiar mi patio. Y yo voy a limpiar mi patio, ¿no? Entonces, ¿cómo cuestionarnos esas prácticas? Y yo creo que hay una gran posibilidad en lo público, en el espacio público. Entonces, no que cada quien se ponga a hacer su proyecto público, pero que cuando esos proyectos se pongan en marcha, respetemos esos proyectos porque pues son de todos, ¿no? Exacto, y es que es increíble, de verdad. Hay veces, como es un recurso que ya está por dado, no nos detenemos a generar esa conciencia, ¿no? Porque pues digo, todo mundo llegamos al grifo, abrimos la llave y pues ahí está corriendo, ¿no? Sí. Pero realmente pues no sabemos como que de dónde viene, todo lo que se hace para que tú puedas tener agua, ¿no? Entonces pues sí es un problema importante. ¿Tú cómo ves el tema del agua en 5 años, más o menos? Pues mira, yo espero que, o sea, quizá empeore, o sea, quizá no hemos llegado al punto más bajo de verdad de escasez. Claro. Podría ser que empeorara. Y si llega ese momento, pues lo único que nos queda es ir para arriba, ¿no? Claro. Pero pues depende mucho de nuestros niveles de conciencia como ciudadanos. Claro. Podría ser que no llegáramos a ese punto, porque de verdad ya hay esa conciencia en todos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a mí como que me importa mucho pensar, la persona que pone sus tacos en la esquina, que vende tacos y la gente le compra tacos y está muy bien. ¿Por qué esa persona echa su grasa en la coladera? Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué no podemos pensar en eso? Y eso es algo de toda, o sea, que va como de arriba a abajo, ¿no? O sea, el mismo que le compra los tacos, alguien que tenga conciencia le podría decir, oye, no tires ahí la grasa, ¿no? Sigue haciendo tus tacos, pero pues guarda la grasa en una bolsa y échala a un basurero y no la tires ahí, ¿no? Exacto. Entonces es como, o sea, todos somos responsables, no es el gobierno, no es el sistema de aguas, es cada uno de nosotros. Claro. Y no responsables en un tema como de una carga, yo creo que eso es muy importante, no lo tenemos que sentir como una carga y yo soy el culpable de que no haya agua para nada, sino más bien responsables en cómo cuidamos nuestra ciudad, ¿no? Y en que pues no tires la bolsa de basura, no dejes ahí el envoltorio de tu paleta, ¿no? Tírala en el basurero o tírala en tu casa, es más.
No la tires en el espacio público, tírala en tu casa. Exacto. ¿No? Sí, son esas pequeñas acciones que uno se van generando hábitos y Sí. cuando generas un hábito, pues ya lo hiciste. Ya ¿no? la hiciste. Y es como una cadenita. Sí. Pero bueno, somos tantos millones de habitantes en la Ciudad de México que esperemos poco a poco Que se lo vuelva podamos- trending topic, porque Exacto, así... ¿verdad? Sí, eso sería No, genial. estaría muy bien. Eso No estaría tires muy basura, bien, trending claro. topic. Oye, Loreta, bueno, ya para ir cerrando un poco, no solamente haces proyectos o hacen tú, tu socio y tu equipo proyectos alrededor del agua, también hacen otro tipo de arquitectura, Sí. ¿no? Pero me interesaba mucho centrarme en este tema del agua porque es un tema vital, Sí, ¿no? totalmente. Tú como mujer arquitecta, que eso también me encanta Sí. de que seas una mujer arquitecta con trayectoria importante, ¿cómo ves este tema de la evolución de la arquitectura en las mujeres? ¿Sí ha habido un cambio? ¿Cómo lo ves de años para acá? En fin. Pues mira, es bien difícil y depende mucho de qué país. En México hay varias mujeres muy buenas practicantes, o sea, creo que de las mejores del mundo. Tengo así colegas arquitectas buenísimas y es un orgullo como saber que son mexicanas. Claro. Pero no es nada fácil y hay países del mundo en los que todavía es menos fácil. O sea, y yo comparo de cuenta México y Estados Unidos. En Estados Unidos no juntas el número de mujeres arquitectas con un despacho y con proyectos que tengan como difusión que juntas en México. Wow. Y eso creo que está, o sea, hay mucho, obviamente sí es una profesión dominada por los hombres y muchas veces no nos dan el espacio de decirlo, ¿no? De hablar. Y sobre todo la manera en la que es la vida no te permite el tiempo para poderlo hacer. Entonces, creo que en México hay como una posibilidad de que como que tenemos muchísima ayuda como mujeres. O sea, por ejemplo, a mí Imelda, que es la nana de mi hija y es una amiga y es como parte de la familia. Claro, claro. Gracias claro, a ella, claro. pues yo muchas veces puedo trabajar, ¿no? En esto. Mi mamá, evidentemente, mi hermana, mi suegra, o sea, entre todo, como que se hace un colectivo y eso te permite trabajar, ¿no? Entonces, hay como esa posibilidad de, bueno, pues si tú tienes una oficina y mi suegra no tiene, o mi mamá ahorita ya no tiene una oficina, me ayuda mucho para que yo sí pueda sacar adelante la oficina, ¿no? Que es mucho por cómo es la sociedad mexicana. Y que en otras sociedades, pues esos espacios no existen, porque ni tus papás viven cerca de ti, ni hay como esa dinámica de que alguien te ayude, o es extremadamente costoso que nadie lo puede acceder, ¿no? Y entonces, pues la mujer está sola, cuidando niños, limpiando la casa, atendiendo a sus papás, porque también los papás crecen, y además queriendo trabajar. Y obviamente, pues es como muy complicado. Entonces, yo creo que en ese sentido somos afortunados por el tipo de sociedad en la que vivimos, en la que hay mucha ayuda de la familia, Exacto. ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho una diferencia. Pero eso es solamente algo que yo percibo desde mi lugar, que a lo mejor no es, ¿no? O sea, también hay otra parte que no tiene esa posibilidad de mujeres arquitectas, ¿no? Y luego también yo he sido bien afortunada por el socio que tengo, porque es como muy pareja la situación. Entonces, eso también hace que nos dividamos todo, ¿no? El cuidado de nuestra hija, el cuidado de la casa, el cuidado de la oficina, todo. Padrísimo. Entonces, como que esa es como una situación afortunada. No siempre es así y no siempre se puede, y hay arquitectas que optan por no tener hijos para poder ser profesionistas. Desarrollarse. Entonces, yo ahí lo que pienso es que lo que sí tenemos que luchar es por una ciudad más equitativa en términos de oportunidades, ¿no? Y también de entender dónde puedes meter tu conocimiento. No necesariamente es haciendo lo mismo que los hombres, o sea, desde qué lugar puedes tú introducir lo que a ti te interesa, ¿no? Y saber que lo podemos hacer. O sea, creo que sobre todo eso, como mujeres lo podemos hacer igual o mejor que los hombres, ¿no? Y es tener esa certeza y desde esa certeza trabajar para ello. Y seguro encontraremos como los mecanismos de lograrlo, ¿no? Exacto. Padrísimo, pues muy bien, Loreta. Y bueno, por último, yo creo que ustedes como arquitectos
tienen una gran responsabilidad sobre sus espaldas, ¿no? Tienen la responsabilidad de generar espacios para las personas, para su bienestar, y que también tienen un impacto en el medio ambiente, cuidar la huella de carbono, etcétera. ¿Cómo ves este tema de este gran compromiso? Sí, como dices, es un gran compromiso porque lo que más causa huella de carbono es la construcción, ¿no? Entonces, también ahí todo yo creo que es cuestionárselo, porque ahorita hay como esta moda, ¿no? De hacer todo en madera porque la madera es sustentable. Pues la madera es sustentable en algunos lugares, ¿no? Claro. En otros no es sustentable, en otros quizás siga siendo más sustentable usar concreto o usar, o sea, es cuestionarte qué hay en ese momento, en ese lugar, y no andar importando. Eso me parece súper importante. No decir, ay, voy a hacerle la casa a fulanito de tal con mármol traído de Italia, porque el mármol traído de Italia causa una huella de carbono enorme, ¿no? Y mejor si se la haces con piedra de la montaña que está a 2 pasos de la casa de ese señor, ¿por qué no, no? Entonces yo creo que es lo que empezábamos diciendo, no es el arquitecto o el profesionista pasivo, sino es un profesionista activo que cuestiona e innova, ¿no? Por el hecho de cuestionar. Entonces, si aquí hay barro, pues lo hacemos de ladrillo, y si acá hay madera, la haces de madera, y si hay piedra, pues de piedra, ¿no? Entonces, más bien ser un poco más sensible a donde estamos y trabajar con lo que hay en el lugar. Exactamente. Muy bien, Loreta. Pues yo creo que deberías de hacer una fundación. Vendría perfecto. Estaría padre, ¿no? Sí, que tuvieras padre. Tu fundación, y en términos del agua y todos los proyectos padrísimos que haces alrededor de esto, independientemente de otro tipo de proyectos que desarrollan. Pero esta conciencia que tienes del agua es maravillosa, y de verdad gracias. Es reconocible y aplaudible. Pues desde la universidad, esa es nuestra gran fundación, ¿no? La claro, universidad. Pues sí, ¿no? Seguir exacto. Ahí trabajando. Y ojalá sigas cosechando muchos éxitos, muchas felicidades, y muchísimas gracias por darnos estos minutos. Ha sido una charla padrísima. Gracias a ustedes. Y te deseamos, es un reconocimiento, es muy, muy sencillo, pero es un reconocimiento con mucho cariño de parte de nuestra empresa para ustedes, que realmente son como estos transformadores de sueños a cosas concretas, y eso es muchas padrísimo, gracias. Muchas gracias, Loreta, y muchas gracias a ustedes, y nos vemos en la próxima. Gracias.